Todos y todas, de verdad que en lo personal es un gusto enorme poder realizar estas actividades, pero sobre todo poderlos ver. De verdad que como centro de mejoramiento docente dentro de nuestros objetivos es el apoyo, brindarle apoyo a ustedes. Planeamos como equipo técnico esta actividad de manera muy rápida, si se puede decir, entre lunes y martes, con tal de tener el miércoles ya esta actividad asistiendo 67 académicos. Hoy día, ¿cierto? Tenemos la esperanza que vamos a aumentar grandemente el número entre hoy en la mañana y en la tarde. Gracias nuevamente por la confianza que ustedes depositan en nosotros. Nosotros estamos al servicio de ustedes en el sentido de acompañarles permanentemente en el desarrollo de esta actividad, que el día 15, ¿cierto? De acuerdo a nuestro calendario académico, como académicos tenemos que tener nuestra planificación. Es por ello que diseñamos esta jornada de capacitación que tiene que ver con el acompañamiento docente en el sentido de diseñar clases virtuales. Es un trabajo de 1 hora, donde Alicia va a entrar, ¿cierto?, en los pormenores, en cómo vamos a trabajar. Gracias nuevamente, un abrazo fraterno y que sea un excelente día. Muchas gracias, directora. Eduardo. Bueno, el propósito de la jornada del día de hoy, como bien dijo nuestra directora, es solamente 1 hora, donde nosotros vamos a, la propuesta es orientar la planificación de las clases utilizando formato institucional para modalidad online 2021. Esta jornada tiene como programa, primeramente, orientaciones generales para planificación de la clase en modalidad online 2021, utilizando el formato institucional. Posteriormente pasaremos a las salas donde se realizarán las distribuciones correspondientes y en las salas estaremos los asesores pedagógicos asociados a las diferentes facultades. Esta jornada está impregnada de realizar sensibilización para ustedes, los docentes, que se incorporen al acompañamiento tanto individual como grupal que le brinda el CMD, donde podrán recibir herramientas metodológicas, didácticas, pedagógicas y digitales, el uso de las TIC, para que puedan dinamizar y les sea más factible el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, un mejoramiento de las prácticas docentes. Posteriormente, nos agruparemos nuevamente a la sala principal, donde las palabras de cierre estarán dadas por nuestra directora. Aquí está, le presentamos el equipo del CMD liderado por nuestra directora, la magíster Glenda González Espinosa, y posteriormente los demás asesores. Marcela Paredes Olivares, Pedro Tapia Gallardo, Juan Bolívar, Cristian Pérez, Paola Pedrero, Carolina Cortés, Eduardo Obrego y quien les habla, Alicia Rojas Vaso. Aquí le presentamos el formato de planificación de modalidad online. Este formato es devenido de la dirección de pregrado. Por tanto, nosotros desde el CMD le estamos orientando a ustedes, los docentes. Sabemos que hay muchos docentes que ya lo están utilizando desde el curso pasado, pero como estamos buscando homogeneización en los procesos, este es el formato de planificación que deben utilizar. En la primera parte, como bien ustedes han visto, existen elementos que solamente es copiar y pegar desde sus programas, como la facultad, el nombre de la asignatura, el nivel, el eje de formación y el nombre del o los docentes que están incorporados. Recuérdense que a veces hay asignaturas que son impartidas por varios docentes. Posteriormente aparece la planificación de la enseñanza, aprendizaje y evaluación, donde aparecen algunos elementos. Primeramente, la unidad de aprendizaje que usted va a abordar. Después, los contenidos no abordados. En contenidos no abordados se refiere a aquellos contenidos que yo como docente no me posibilita abordar. Esto se suscribe fundamentalmente para aquellas asignaturas que tienen un componente práctico, es decir, que son asignaturas que no son teóricas, sino que son teórico-prácticas o meramente prácticas. Y si bien el docente puede abordar algunos contenidos desde el punto de vista teórico, no le es factible abordar algunos elementos desde el punto de vista práctico. Posteriormente aparecen los remediales en los contenidos. Ahí el docente, que es el especialista, que él tiene dominio disciplinar,
hace sugerencias de cómo se abordarán estos contenidos. Estamos trabajando con una malla integrada. Por tanto, esos contenidos se pueden integrar a otras asignaturas. Ahí se evidencia la relación interdisciplinar, o el docente puede colocar materiales en nuestra plataforma institucional Moodle, podcast, videos, entre otras, pero que ellos por sí solos no van a resolver el abordaje de estos contenidos, sino que posteriormente se necesita un espacio de reflexión, de socialización y reforzamiento, donde va a interactuar el docente con el estudiante para poder dar una mayor efectividad a estos contenidos. Posteriormente, aquí hay un despliegue de una serie de elementos para tener en cuenta para planificar nuestras clases. Primeramente, el resultado de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son el elemento más cercano a la competencia. Por tanto, nosotros trabajamos con resultados de aprendizaje. Ahí aparece también objetivo, porque también estamos abordando aquellas asignaturas de la malla antigua que están en culminación. Posteriormente, abordaremos los contenidos que están relacionados, es decir, las unidades de aprendizaje que están relacionados con esos resultados de aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar. Se ubica la semana y la fecha donde va a ser abordado, y posteriormente se delimita si van la cantidad de actividades sincrónicas o asincrónicas que se van a desarrollar. Como actividad sincrónica es a través del Meet, es la que estamos realizando ahora en estos momentos ustedes conmigo. Hay una sincronía con los estudiantes, y en la actividad asincrónica se utiliza fundamentalmente la plataforma institucional Moodle, donde el docente va alojando una serie de actividades, y a través de las actividades y recursos que proporciona dicha plataforma puede interactuar con una temporalidad con los estudiantes. Ahora bien, las actividades sincrónicas y asincrónicas tienen una estrecha relación. Por tanto, aunque uno como docente coloque actividades en el módulo, después tiene que buscar también un espacio para poder socializar e interactuar, que puede ser a través de un foro o a través de una retroalimentación en la actividad sincrónica. Posteriormente, metodologías y estrategias. Como metodologías y estrategias hay muchas, pero siempre a través y en el contacto que ustedes van a tener directo con el asesor pedagógico CMD que le corresponde, ustedes van a poder planificar las clases, y de hecho estoy haciendo ya un llamado a que hagan la solicitud de incorporación a recibir acompañamiento. Ustedes no están solos y van a planificar clases junto con nosotros. Nosotros como asesores vamos a poder determinar de una manera consensuada con ustedes cuáles son las metodologías y las estrategias más adecuadas en dependencia con la naturaleza del contenido de sus asignaturas y en correspondencia, por supuesto, del perfil de egreso. En recursos y aprendizajes, hay muchos recursos. Ustedes saben que los recursos son aquellos, todos soportes, tanto materiales como tecnológicos, que utilizamos para poder reforzar los contenidos que queremos enseñar. En este caso, está desde una computadora hasta un video, la misma plataforma Moodle, el Meet y otras herramientas TIC que nosotros del Google Suite la hemos utilizado y la vamos a seguir utilizando, como la Jamboard, y otras, el Kahoot, el Mentimeter, entre otras. En el espacio de evaluación, nosotros asumimos 3 tipos de evaluación, y vemos la evaluación no solamente como un resultado, sino como un proceso. Por tanto, no identificamos la evaluación sumativa solamente, y me estoy refiriendo al examen que se realiza después de terminado un periodo docente, sino que también asumimos con mucha relevancia la evaluación diagnóstica que debe realizarse al inicio de cada asignatura y al inicio de cada unidad de aprendizaje, sino también que hacemos énfasis en la evaluación formativa, que es los espacios de aprendizaje que debemos crear como docentes en cada una de las clases, y podernos hacer el feedback de retroalimentación que nos va a permitir recabar información para continuar con nuestro proceso. Ahora le voy a dar la palabra a una de las asesoras del CMD, Marcela Paredes, que le va a modelar un ejemplo para que ustedes vean la interrelación que existe entre resultados de aprendizaje, actividad, metodología, los recursos y evaluación. Y que tengan en cuenta la estructura metodológica de la clase: inicio, desarrollo y cierre. Marcela, te cedo la palabra. Muchas gracias, Alicia. Primero que todo, buen día para todos y todas.
una alegría nuevamente poder trabajar con ustedes. Particularmente a mí me ha correspondido modelar lo que tiene que ver con el desarrollo del instrumento que acaba de explicar Alicia. Cuáles son sus elementos, por lo tanto yo voy a hacer uso de esos elementos para poder desarrollar mi planificación. Entonces, ante esto, como muy bien lo dijo Alicia, en la parte superior solamente copié los elementos que estaban desde el programa, que son elementos invariables porque están ya determinados en el programa de asignatura. El nombre, el nivel. En este caso yo tomé la carrera de medicina, tomé la asignatura de bioética, que está ubicada en el nivel 302, que pertenece al eje de formación general. Y de esa asignatura tomé la unidad número 2, que es aspectos fundamentales de la bioética. Esta unidad, por supuesto que está después de la unidad 1, que tiene que ver con los aspectos teóricos de la bioética y aspectos conceptuales que son fundamentales de desarrollar. Entonces, dentro de esta unidad, tomé un resultado de aprendizaje y que tenía que ver con, tomé este resultado de aprendizaje que habla de que el estudiante va a ser capaz de formular posibles abordajes de problemáticas éticas básicas inherentes al contexto de la salud y la profesión médica, fundamentando contenidos teóricos fundamentales de la bioética clínica. ¿Por qué tomé este resultado de aprendizaje? Porque este resultado de aprendizaje tiene una habilidad, que es la que nosotros fundamentalmente tenemos que desarrollar, y que es la habilidad de formular. Esta habilidad, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, que nosotros hemos utilizado tanto para el diseño como para el rediseño, se ubica en el nivel 6 de la taxonomía, es decir, está en un nivel superior. Por lo tanto, para este resultado de aprendizaje, seleccioné los contenidos que están en el programa. Aquí no hay nada todavía que tenga que ver con la creatividad del docente o la creatividad mía en este caso. Son elementos que están en el programa de asignatura. Bien, en cuanto a la propuesta del tiempo en que vamos a desarrollar este resultado de aprendizaje, yo propongo 3 sesiones. Puede que si la habilidad es de un nivel inferior dentro de la taxonomía, a lo mejor el número de sesiones puede ser menos. Todas esas cosas tenemos que ir viéndolas, haciendo un análisis desde el acompañamiento, como lo explicaba Alicia. Y lo otro puede ser que un docente, por la característica de estos resultados de aprendizaje, decida a lo mejor trabajar 2 o 3 resultados de aprendizaje en conjunto. Todas esas cosas se ven en la práctica, en el acompañamiento. Bien, para este resultado de aprendizaje, en el cual debemos desarrollar la habilidad de formular propuestas, abordaje, perdón, de problemática, vamos a utilizar 3 sesiones. 3 sesiones de las cuales voy a hacer 2 asincrónicas y una sincrónica. ¿Por qué? Porque lo que yo propongo para desarrollar este resultado de aprendizaje es la metodología de clase invertida. Por lo tanto, como ustedes bien saben, la clase invertida normalmente habla de 2 momentos, un momento previo a la clase y la clase, pero en este caso yo propongo 3 momentos. Entonces, aprovechando o considerando lo que nos propone esta planificación, esta estructura, tenemos en un primer momento lo asincrónico, que es antes de la clase, de este encuentro con el docente. Y aquí se proponen 2 tipos de actividades, una actividad de aprendizaje y una actividad de evaluación. Entonces, ¿por qué se propone una actividad de evaluación? Porque nosotros debemos corroborar que el estudiante se acerque a este material que va a trabajar de manera autónoma en este encuentro asincrónico, ¿ya? Por otro lado, la evaluación formativa que hagamos de esa actividad de aprendizaje también nos permite tener información con la cual nosotros podemos comenzar en la clase siguiente. Es decir, también es un insumo para el docente, ¿bien? Entonces, en este encuentro asincrónico se propone actividad de aprendizaje y actividad de evaluación. Por supuesto que es una evaluación formativa. Como metodología, la clase invertida, y como estrategia, lectura comprensiva que va a hacer el estudiante, que puede tener
como propuesta las problemáticas éticas que tienen que ver con este contenido que tiene el resultado de aprendizaje. Los recursos de aprendizaje, como muy bien lo dijo Alicia, nosotros tenemos una plataforma institucional, que es el Moodle. Por lo tanto, ese es el lugar donde el estudiante va a concurrir a buscar los recursos que ustedes probablemente le van a comunicar a través del desarrollo de la asignatura. En este caso, para evaluar formativamente, yo propongo un cuestionario, que también está en el Moodle, que los profesores ya han aprendido a configurarlo, y de esa manera puedo evaluar formativamente. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el completar esta matriz es de manera horizontal y debe haber coherencia entre cada uno de estos elementos que están señalados acá. Ahora, puse la evaluación diagnóstica con color azul, porque es muy importante de que aparte que yo estoy evaluando mis clases de manera formativa o también aplicando evaluaciones diagnósticas al inicio de ella, hay una evaluación que es relevante para la toma de decisiones y que tiene que ver con la evaluación diagnóstica al inicio de la asignatura. Esta evaluación diagnóstica, que es para recoger el estado en que se encuentran los estudiantes antes de comenzar la asignatura y que tiene como propósito evaluar los aprendizajes previos requeridos para el desarrollo de la asignatura, es de mucha importancia. Esta evaluación nos permite fortalecer nuestra planificación y que dé cuenta efectivamente de aquello que los estudiantes tienen logrado y aquellos que aún no han logrado, por lo tanto podemos tomar remediales. Bien. Posteriormente se propone un encuentro sincrónico en donde el profesor ya se encuentra con el estudiante y este encuentro sincrónico tiene la estructura de una clase, es decir, inicio, desarrollo y cierre. Por lo tanto, más allá de cuánto dure la clase, que la propuesta son 45 minutos más o menos la virtualidad, toda clase debe tener esta estructura cuando tenemos un encuentro sincrónico. Esa es la propuesta que se hace en el manual, en las indicaciones de pregrado y lo que existe en general en las planificaciones, cuando trabajamos de manera presencial. Entonces, ¿qué hacemos en este inicio? Activamos conocimientos previos. Y para activar esos conocimientos previos, yo puedo usar una encuesta, puedo usar una lluvia de ideas, puedo utilizar el Mentimeter, puedo utilizar la encuesta de Moodle como herramientas. Pero debo hacer activación de conocimientos previos y además me permite chequear si los estudiantes realizaron la actividad asincrónica. Posteriormente, en el desarrollo, vamos a trabajar, vamos a hacer actividades que ya nos vayan llevando hacia los niveles superiores de la taxonomía. Porque lo asincrónico, en el primer encuentro, normalmente se desarrollan los dos primeros niveles. Pero cuando tenemos un encuentro sincrónico con el docente, este docente con un rol de mediador, a través de sus actividades, hace que este estudiante transite hacia los niveles superiores. ¿Bien? Y aquí se propone, por supuesto, sigue estando la clase invertida, pero además se propone como estrategia la discusión grupal, el debate, el diálogo, las preguntas reflexivas. ¿Ya? Ahora, todos los recursos deben estar alojados en la plataforma Moodle. Y como les expliqué, puede utilizar para el inicio y la activación de los conocimientos previos una lluvia de ideas, puede utilizar la herramienta Mentimeter. ¿Bien? Para el final de la clase o el cierre, normalmente los profesores hacen una retroalimentación. Y aquí es súper importante porque ayer un profesor me hacía la consulta respecto de la retroalimentación. Hay una retroalimentación que tiene que ver con la clase, con las actividades que hacen los docentes, pero también hay una retroalimentación que tiene que ver con la evaluación formativa, con la evaluación diagnóstica, pero también con la evaluación sumativa. ¿Ya? Eso es muy importante. La estrategia para desarrollar este proceso de retroalimentación también se puede trabajar con el asesor pedagógico. ¿Bien? Entonces, una vez que retroalimentamos, hacemos una síntesis, podemos aplicar una pequeña encuesta para poder hacer una evaluación formativa de esta clase y además de lo que ha ocurrido en lo asincrónico. Posteriormente, el profesor da las indicaciones de la tarea, porque
como bien lo dijo, me parece, Glenda, una actividad va relacionada con la otra. Por lo tanto, no podemos dejar ver encuentros de manera parcelada. Esto tiene una progresión lógica porque lo que queremos lograr es un resultado de aprendizaje que está en un nivel superior. Por lo tanto, debemos transitar desde los niveles inferiores hasta llegar al desarrollo de este superior. Una vez que el profesor ha terminado, ha retroalimentado, ha hecho las preguntas en la encuesta, vienen las indicaciones de la tarea y la presentación de la rúbrica, porque la propuesta que yo hago en este modelamiento es que en el tercer encuentro o posterior al tercer encuentro se realice una evaluación sumativa, que tiene que ver justamente donde los estudiantes demuestran que han desarrollado este resultado de aprendizaje propuesto. Entonces, para este encuentro que es asincrónico, donde el estudiante vuelve a trabajar de manera individual de acuerdo a lo propuesto por la clase invertida, ¿qué hace el estudiante aquí? El estudiante otra vez se enfrenta a una actividad de aprendizaje y otra vez se enfrenta a una actividad de evaluación. Ahora, la actividad de aprendizaje, él o ella debe tomar estos conocimientos para poder llevarlo a un trabajo práctico, que es la producción de video. Y aquí se incorpora otra metodología, que yo normalmente digo que más que una filosofía más que una metodología es una filosofía, el trabajar en equipo. Entonces, ya el estudiante no va a trabajar solo. Quizás en el primer encuentro sí estuvo de manera individual y autónoma, pero en el segundo se va a producir el trabajo en equipo, por lo tanto hay un trabajo colaborativo. Y en la producción de video, por supuesto que se pueden usar también estos recursos que hemos mencionado otras veces, como el screencast, el uso de videos, otras herramientas para crear video. Y además, vuelvo a reiterar, todo esto debe estar en la plataforma Moodle. Para eso, yo propongo en esta oportunidad evaluar a través de una rúbrica. Entonces, tendríamos también la posibilidad de tener una calificación, que es lo que mayoritariamente preocupa a los docentes, ¿ya? La parte de evaluación la va a explicar mi colega Eduardo Roja en profundidad y va a ser la conexión con esta propuesta que yo les hago de modelamiento de un resultado de aprendizaje utilizando la metodología de clase invertida y la coherencia entre todos los componentes que forman la planificación. Para terminar, quiero indicar que nosotros tenemos 3 referentes para la planificación. La planificación de aprendizaje profundo, que tiene que ver con BICS, la propuesta que hace BICS, diseño invertido de clase, alineamiento constructivo. Esos 3 referentes los puse arriba para que ustedes también lo puedan consultar, porque son los referentes que están de base a todo lo que hacemos nosotros en planificación para el logro de las competencias del perfil de egreso. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la exposición. Voy a presentarles entonces esta tercera fase que busca darles algunas tips o claves básicas respecto del proceso de evaluación. Solo como reflexión, ¿cierto? La evaluación de los aprendizajes es un proceso que permite obtener evidencia, elaborar juicio y brindar retroalimentación sobre los logros del aprendizaje de los estudiantes a lo largo de su proceso formativo, y por lo tanto la evaluación, como bien decía Marcela, no es solamente un momento, un instante en donde uno recaba información, sino que es parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque esa información permite tomar decisiones, permite posiblemente reconfigurar el programa de asignatura o las actividades o estrategias que está utilizando para propender a una mejora continua del aprendizaje. Recordar también, como hacía alusión Marcela, que nosotros esperamos con nuestros estudiantes que comienzan habitualmente a cursar las asignaturas a partir de un nivel de habilidades cognitivas inferiores, como se denominan, que es recordar, puedan llegar finalmente, al momento en que ellos egresan, ¿cierto?, de la carrera, a máximo nivel de desarrollo cognitivo, que es esta habilidad de crear, y que también se correlaciona, ¿cierto?, con lo que manifiesta John Biggs,
en lo que denominamos aprendizaje multiestructurado. Para recordar, ¿cierto?, la tipología y se entienda a qué se refiere evaluación, podemos categorizarla en virtud de para qué se va a realizar, cuándo, quién y qué. El para qué da cuenta del objetivo, ¿cierto? Y ahí aparece entonces lo que hacía énfasis Marcela, que es la evaluación diagnóstica, que es una evaluación preliminar y que nos permite censar el estado de entrada de un estudiante, que habitualmente, ¿cierto? Y la recomendación ideal es que siempre se aplique al inicio de la asignatura, pero que también nosotros podemos ir aplicándola parceladamente durante el trayecto de la asignatura, por ejemplo, cuando hacemos el paso de una unidad a otra. La formativa, que tiene que también, ¿cierto?, hacemos sinonimia con la evaluación procesual, porque da cuenta de una toma de información recurrente, permanente durante el desarrollo de la asignatura, que no está asociada a calificación, aun cuando hay instrumentos que cumplen tanto el papel de ser formativa como también sumativa. Y sumativa, que es la evaluación que habitualmente nosotros asociamos, ¿cierto?, a las pruebas de final de unidad, a los exámenes u otro tipo de actividad de evaluación de cierre, que puede ser también, por ejemplo, un proyecto, una presentación final. Cuando, bueno, en términos de temporalidad, ¿cierto?, la inicial, que es habitualmente esta evaluación diagnóstica, la procesual, que se relaciona con la formativa, y la final, que es la que habitualmente, como ya mencioné, asociamos al evaluación sumativa o de cierre. ¿Quién? Y aquí es súper importante porque para ser parte del proceso de aprendizaje, es relevante que la evaluación no solamente considere a la heteroevaluación, que es la que desarrolla el docente, sino que también se implique dentro de este proceso la evaluación por pares, que es la que dentro de la cual está la coevaluación, ¿cierto? Y la autoevaluación, porque eso también permite que los estudiantes vayan desarrollando paulatinamente su capacidad de regulación y de pensamiento crítico. El qué, ¿cierto? En cuanto a la extensión, puede ser tanto global, que es habitualmente las evaluaciones que nosotros asociamos al cierre de proceso, y las parciales, que son evaluaciones que vamos haciendo en momentos más cortos y que posiblemente nos entreguen información más inmediata respecto de lo que está ocurriendo con nuestra asignatura. Entonces, para relacionar con lo que mencionaba Marcela respecto de la clase invertida, del Flipped Classroom, ¿cierto? Tenemos que en el encuentro asincrónico, en el momento asincrónico previo a la clase, al encuentro sincrónico con el docente, podemos, por ejemplo, aplicar estrategias que tengan relación con lluvia de ideas, preguntas guías, SQA, que son más bien estrategias tipo diagnóstica, porque permiten recoger información de entrada. Luego, en el momento del encuentro sincrónico, que es donde participa activamente el docente como mediador del proceso, ¿cierto? Ahí podemos usar otro tipo de estrategias que apelan a que los estudiantes vayan también desarrollando habilidades de pensamiento de tipo superior, como es, ¿cierto?, la aplicación, la evaluación, donde aparece el RAP, el análisis FODA, el mapa conceptual, la cartografía conceptual o el debate. Y luego, para la etapa post-sincrónica, es decir, luego de que ya han trabajado bajo la supervisión y tutela del docente, se pueden desarrollar otro tipo de actividades como son el análisis FODA, cartografías conceptuales, debates, proyectos de investigación, y ahí obviamente lo que se espera es que ellos utilicen, o más bien logren el desarrollo, ¿cierto?, increciendo de todas las habilidades del pensamiento. En este contexto, entonces, si nosotros lo ligamos, por ejemplo, a la asignatura que mencionaba Marcela, por ejemplo, en actividades, en estrategias previas, en el momento asincrónico, previo al encuentro sincrónico con el docente, en lluvia de ideas podría ser, por ejemplo, que ellos expongan las nociones que tienen respecto del concepto de bioética. Como preguntas guías podría ser qué es bioética o cómo surge la bioética. Un SQA, es decir, qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí, qué sé de bioética, qué quiero aprender sobre bioética y qué aprendí sobre bioética. Por lo tanto, esto puede tener dos momentos perfectamente, previo y durante la clase.
Y eventualmente acá se podría utilizar una pauta de cotejo, por ejemplo, si el SQA o las preguntas guías se pueden desarrollar de forma grupal también. En el ejemplo de estrategias, por ejemplo, para el encuentro sincrónico, podemos pedirles que confeccionen un mapa conceptual sobre el concepto de bioética, preparen un mini debate sobre, por ejemplo, las implicancias bioéticas del aborto libre, que es un tema que está en la palestra, y en ambos casos se pueden utilizar una rúbrica o una escala de apreciación como instrumento de registro de la información. Y en la fase postsincrónica, ¿cierto? Donde ya esperamos que el estudiante, como decía Marcela, pueda manifestar o demostrar el aprendizaje que ha podido lograr en la asignatura, podemos pedirle que ellos diseñen una cartografía conceptual y preparen una exposición o una defensa respecto de lo que trabajaron, o puede ser a través de un video, desarrolle un proyecto de investigación o un mini proyecto de investigación sobre las implicancias bioéticas de la eutanasia libre, por ejemplo. Y en ambos casos la recomendación es utilizar como instrumento de registro y evaluación una rúbrica, ¿cierto? Dependiendo, puede ser holística, si es más global o generalista, o una rúbrica analítica si queremos mayor detalle y riqueza en la información a recabar. Acá tienen algunas referencias bibliográficas que les pueden servir de apoyo para poder complementar la información que se ha entrado en este momento. Alicia. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición. Ahora, seguramente ustedes tienen muchas dudas, muchas preguntas. Muchos quieren saber cómo voy a planificar mi clase. Lo vamos a dirigir hacia las diferentes salas donde van a tener contacto con los asesores que lo van a acompañar en este curso 2021. En la sala 1, la Facultad de Ciencias de la Salud y Ciencias Naturales, conmigo. En la sala 2, con Marcela Paredes, la Facultad de Medicina y el UDA English Center. En la sala 3, Pedro Tapia y Carolina Cortés, con los docentes de Tecnología y Sede Vallenar. En la sala 4, Cristian Pérez, Juan Bolívar, con docentes de Humanidades y Educación y Psicología y Ciencias Jurídicas y Sociales. Y en la sala 5, Paola Pedrero y Eduardo Orrego van a estar con los docentes de Ingeniería y Matemática. Posteriormente, esto va a ser un encuentro hasta las 10:10. Ahí pasaremos a la sala principal, que es esta, donde nuestra directora va a dar las palabras de cierre de la jornada. Recordarles que en el chat se va a colocar un link una vez terminada la jornada para que cada uno de ustedes pueda llenar una encuesta de satisfacción, que esto nos va a permitir recoger información para poder continuar mejorando nuestro trabajo en capacitaciones y asesoría. Ya Carolina nos puede dirigir a las diferentes salas. Buenos días, profesores. Voy a realizar la creación de las 5 salas que nombró Alicia. En la parte inferior derecha va a aparecer un icono que tiene 4 cuadraditos. Ya tienen que pinchar ahí y seleccionar el número de la sala en donde se encuentra el asesor pedagógico, que está en la imagen que está proyectando Eduardo, ¿ya? Para hacer la distribución, en este caso, del trabajo en grupo. A continuación voy a hacer la creación de las salas.